Alejandro Alito Moreno, presidente nacional del PRI y una de las figuras más cuestionadas de la oposición mexicana. El hombre que dice defender la democracia, la soberanía y las instituciones, acaba de hacer algo que tiene a todos hablando. Llevó su batalla política hasta Washington, en un movimiento que, según sus críticos, cruza una línea que ningún dirigente priista se había atrevido a cruzar de esa manera. Pero lo más delicado no es solamente que haya buscado eco en Estados Unidos, sino que mientras acusa a Morena de representar una amenaza para México, él mismo carga con señalamientos, investigaciones, disputas internas y una historia política llena de contradicciones que hoy vuelven a perseguirlo. ¿Qué revela realmente esta jugada de Alito en Washington? Lo vamos a descubrir al final. Suscríbete si quieres que esto siga saliendo a la luz. Para entender la magnitud de lo que está pasando, tú tienes que detenerte un momento y mirar la escena completa. Porque esto no es un simple pleito entre partidos, no es una declaración más lanzada desde una conferencia de prensa, no es el típico intercambio de acusaciones entre el gobierno y la oposición que dura unas horas en redes y después se pierde entre otros escándalos. Aquí estamos hablando del presidente nacional del PRI, del líder de un partido que durante décadas construyó su identidad alrededor de la soberanía nacional, de la no intervención extranjera y de la idea de que México debía resolver sus asuntos dentro de sus propias instituciones. Y ese mismo dirigente, según lo que se ha difundido, decidió llevar una solicitud ante instancias del gobierno estadounidense para presionar contra Morena, el partido que hoy gobierna México. ¿Ves la contradicción? El partido que durante años presumió defender la soberanía, aparece ahora, por medio de su dirigente, tocando puertas en Washington para intervenir en una disputa política interna. Y aquí aparece la primera pregunta incómoda. ¿Alito está denunciando algo que considera grave para México o está usando a Estados Unidos como escenario para intentar sobrevivir políticamente? Porque una cosa es presentar denuncias, exigir investigaciones, pedir transparencia o señalar posibles vínculos de funcionarios específicos con delitos concretos. Eso forma parte de la vida pública. Eso se puede discutir, eso se puede investigar. Pero otra cosa muy distinta es intentar convertir señalamientos contra personas específicas en una acusación general contra todo un movimiento político, contra un partido entero y de manera indirecta contra millones de ciudadanos que votaron por ese proyecto. Ahí la discusión cambia de tamaño. Ahí ya no estamos hablando solamente de seguridad o justicia. Estamos hablando de soberanía, legitimidad democrática y uso político de las instituciones extranjeras. Del otro lado está Claudia Sheinbaum, presidenta de México, una figura que ha construido su discurso alrededor de la continuidad de la llamada Cuarta Transformación, la defensa de la soberanía y la idea de que los problemas de México deben resolverse desde México. Para sus simpatizantes, Sheinbaum representa estabilidad, continuidad y autoridad institucional. Para sus críticos, representa concentración de poder, continuidad de un proyecto que domina el Congreso y una narrativa que muchas veces reduce toda crítica a una conspiración conservadora. Pero en este caso, la respuesta política de Sheinbaum tiene una fuerza especial, porque le permite colocar a Alito en un terreno muy difícil, el terreno de la supuesta traición a la soberanía. Y en México, esa palabra pesa. Pesa por historia, pesa por memoria, pesa por la relación siempre complicada con Estados Unidos. Morena, por su parte, no aparece aquí solo como un partido acusado. Aparece como el partido gobernante, como la fuerza que ganó elecciones masivas, como el movimiento que desplazó al viejo sistema y que construyó buena parte de su identidad señalando precisamente al PRI como símbolo de corrupción, privilegios e impunidad. Entonces, cuando Alito intenta llevar el conflicto ante Washington, Morena encuentra una oportunidad perfecta para reforzar su propio relato. Miren quiénes son, miren cómo actúan,
Miren cómo cuando pierden en las urnas van a pedir ayuda afuera. ¿Es una respuesta política? Sí. ¿Es una narrativa poderosa? También. ¿Significa eso que todas las preguntas sobre Morena desaparecen? No. Y ahí está el punto delicado. Porque si hay señalamientos contra funcionarios específicos, deben investigarse. Pero una investigación seria no puede convertirse automáticamente en una petición para borrar a un partido entero de la vida política. ¿Por qué esto importa hoy y no hace un año? Porque México está en un momento donde cada movimiento político tiene doble lectura. Hay una nueva etapa presidencial, hay tensiones con Estados Unidos, hay discusiones sobre seguridad, migración, comercio, crimen organizado, soberanía y cooperación bilateral. Hay un Congreso donde las mayorías pesan. Hay una oposición que busca reconstruirse después de derrotas fuertes. Hay un PRI que intenta demostrar que todavía tiene vida. Y hay un Alito Moreno que necesita mantenerse visible en un escenario donde su partido ya no marca la agenda como antes. Entonces, fíjate en esto. Cuando un dirigente debilitado hace una jugada extrema, no solo hay que mirar lo que dice, hay que mirar por qué lo dice justo ahora. Porque Alito no llega a esta historia desde una posición cómoda. Llega con un partido desgastado, con cuestionamientos internos, con acusaciones públicas, con solicitudes de desafuero mencionadas en distintos momentos, con señalamientos relacionados a su paso por Campeche y con una imagen que ya venía golpeada desde hace tiempo. Y cuando un político está bajo presión, muchas veces intenta cambiar la conversación. Si la conversación está en sus investigaciones, la mueve hacia la persecución política. Si la conversación está en su patrimonio, la mueve hacia la defensa de la democracia. Si la conversación está en el fracaso electoral del PRI, la mueve hacia una supuesta amenaza nacional. ¿Te das cuenta cómo funciona el mecanismo? No necesariamente significa que todo lo que diga sea falso, pero sí significa que hay que preguntarse qué busca realmente con cada movimiento. Para entender esto, hay que volver a los orígenes políticos de Alito. Alejandro Moreno se formó dentro de una cultura priista territorial, una cultura donde el poder no se construye solamente con votos, sino con estructuras, favores, operadores, lealtades y control interno. Campeche fue su base. Ahí construyó su carrera. Ahí gobernó. Ahí tejió relaciones. Ahí acumuló poder. Y después, desde esa plataforma, saltó a la presidencia nacional del PRI, justo en uno de los momentos más difíciles de la historia del partido. Porque Alito no heredó un PRI en su momento de gloria, heredó un PRI en retroceso. Un PRI que ya había perdido la presidencia, que había perdido autoridad moral, que se había convertido para millones de mexicanos en sinónimo del viejo régimen, y que necesitaba reinventarse o resignarse a ser un partido cada vez más pequeño. Pero Alito no representó una renovación profunda. Para muchos críticos, representó exactamente lo contrario, la continuidad de los métodos que llevaron al PRI a su desgaste. Control interno, cierre de filas, disputa con exdirigentes, conflictos con antiguos aliados, defensa agresiva frente a las acusaciones, uso del discurso de persecución cuando el expediente político se complicaba. Y aquí aparece la memoria colectiva. Recordemos que en el año 2000, el PRI perdió por primera vez la presidencia después de décadas de dominio. Recordemos que en 2018 Morena arrasó con una promesa de romper con el viejo sistema. Recordemos que en 2024 el priismo ya no era el centro de la oposición, sino una fuerza obligada a negociar su supervivencia. Entonces, cuando Alito se presenta como defensor de México ante Washington, mucha gente no lo escucha como un patriota preocupado, lo escucha como un dirigente acorralado. Y antes de continuar, si esto que estás viendo te resulta útil para entender la política que los medios no explican, suscríbete al canal. Cada semana seguimos desarmando estas historias pieza por pieza. La contradicción histórica es enorme.
El PRI se presentó durante décadas como defensor de la soberanía nacional. Habló de la doctrina Estrada, de no intervención, de respeto entre naciones, de autodeterminación de los pueblos. Ese discurso fue parte de su identidad institucional. Claro, también hay que decirlo, muchas veces fue un discurso lleno de contradicciones, porque mientras hacia adentro se hablaba de soberanía, hacia afuera se negociaban acuerdos, apoyos, silencios y relaciones de poder con Estados Unidos. Pero aún con todas sus contradicciones, había una línea simbólica que el PRI cuidaba: no aparecer abiertamente pidiendo que una potencia extranjera decidiera sobre la vida interna de México. Y esa es la línea que hoy muchos acusan a Alito de haber cruzado. A principios de esta historia, Alito habría colocado sobre la mesa señalamientos relacionados con Morena y con algunos personajes específicos del oficialismo. Según su narrativa, no se trataría de una simple disputa electoral, sino de una acusación grave sobre la naturaleza del partido gobernante. Dijo, en términos generales, que había elementos suficientes para pedir que se revisara a Morena desde instancias estadounidenses. Hasta aquí alguien podría pensar, bueno, un dirigente opositor puede denunciar lo que considere irregular. Pero lo que vino después cambió todo. Porque no se quedó en una denuncia nacional, no se limitó a pedir investigación en México. Según lo difundido, llevó el asunto ante agencias estadounidenses. Y ahí la pregunta se vuelve inevitable. ¿Por qué acudir a Washington antes que convencer políticamente a los mexicanos? Después, desde espacios políticos mexicanos, se difundió la idea de que la solicitud de Alito apuntaba a que Morena fuera considerada una organización de carácter extremo o incluso terrorista. Esa palabra es explosiva, no es una palabra menor, no es un adjetivo de campaña. Cuando alguien habla de terrorismo en términos internacionales, habla de listas, sanciones, consecuencias financieras, restricciones diplomáticas, persecución legal y aislamiento político. Entonces tú tienes que preguntarte, ¿es jurídicamente serio plantear eso contra un partido gobernante con millones de votos? ¿O es una estrategia de impacto mediático diseñada para generar ruido? Porque una acusación así, si no está acompañada de pruebas extraordinarias, puede verse como una exageración desesperada. El jueves por la tarde, o en ese tramo de la semana en que la historia comenzó a tomar fuerza, la respuesta del oficialismo fue directa. Desde el entorno de Morena se acusó a Alito de actuar contra la soberanía nacional. La palabra que empezó a circular fue dura: vendepatrias. Esa palabra no solo insulta, clasifica. Coloca a alguien en la tradición de quienes, según la narrativa nacionalista mexicana, buscaron apoyo extranjero para derrotar a sus adversarios internos. Y esa es una acusación política devastadora, porque no discute solo la legalidad de la solicitud, discute la identidad moral del personaje. ¿Cómo responde alguien a eso? ¿Cómo se defiende un dirigente priista de ser acusado de pedir intervención extranjera? Alito respondió negando que estuviera pidiendo intervención contra México. Según su versión, su acción buscaba denunciar hechos graves y proteger al país de posibles amenazas. Y aquí hay que ser justos. Cualquier actor político puede decir que tiene derecho a denunciar lo que considere peligroso. El problema es el salto. Porque denunciar a personas específicas no es lo mismo que pedir acciones contra un partido entero. Señalar irregularidades no es lo mismo que buscar que una potencia extranjera intervenga en la legitimidad de una fuerza política mexicana. Esa diferencia es el centro del conflicto. Y por eso la defensa de Alito, aunque puede sonar firme para su base, queda atrapada en una pregunta que no se puede esquivar. Si no quería intervención extranjera, ¿por qué llevar el asunto precisamente a agencias extranjeras? 48 horas después, el caso ya no era solo una declaración. Era tendencia, era debate, era munición para ambos bandos. En el Senado, en conferencias, en redes y en medios, el tema se convirtió en una prueba de fuego para la oposición.
Algunos opositores intentaron defender el derecho de Alito a denunciar a Morena. Otros guardaron silencio. Y ese silencio también habla, porque cuando una jugada es demasiado arriesgada, muchos aliados se mueven con cuidado. Nadie quiere aparecer defendiendo una estrategia que mañana pueda ser vista como un error histórico. Pero tampoco quieren regalarle al oficialismo una fractura abierta. Entonces calculan, esperan, miran encuestas, miden el costo. ¿Y qué pasa cuando tus aliados empiezan a medir si conviene defenderte? Que tu fuerza real queda expuesta. Luego apareció el ángulo judicial y patrimonial, porque mientras Alito intentaba colocar el debate en Morena, sus críticos devolvieron la discusión hacia él. Recordaron los señalamientos relacionados con Campeche, las investigaciones mencionadas contra su entorno, los cuestionamientos sobre propiedades, lujos, autos, relojes y presuntos desvíos. Hay que decirlo con cuidado. Una acusación no equivale a una sentencia, pero políticamente los señalamientos acumulados pesan. Pesan porque construyen percepción. Pesan porque dificultan que alguien se presente como autoridad moral. Pesan porque cuando un político cuestionado acusa a otro de corrupción, la respuesta inmediata es ¿y tú? ¿Con qué cara? Esa es la dinámica. Es dura, es cruel, pero así funciona la opinión pública. Hasta aquí podría parecer una disputa más entre Morena y el PRI. Pero lo que pasó a continuación cambió todo, porque el debate dejó de ser únicamente sobre si Alito tenía o no razón al denunciar. Se volvió una discusión sobre la soberanía mexicana, sobre los límites de la oposición y sobre el papel de Estados Unidos en los conflictos internos de México. Y ahí, la historia se hizo mucho más grande que Alito, porque México tiene una relación histórica profundamente sensible con Estados Unidos. Intervenciones, presiones, acuerdos, dependencia comercial, cooperación en seguridad, migración, frontera, narcotráfico, tratados, aranceles. Todo eso está siempre en el fondo. Entonces, cuando un dirigente mexicano toca la puerta de Washington para pelear una guerra interna, no está tocando una puerta cualquiera, está tocando una puerta cargada de historia. Recuerda que al inicio te dije que había algo que nadie estaba contando. Estamos entrando ahí. Lo que dicen públicamente las partes es solo la primera capa. Alito dice, o intenta posicionar, que su acción busca enfrentar una amenaza y denunciar lo que él considera vínculos o riesgos relacionados con Morena. Desde esa perspectiva se presenta como alguien que no se queda callado, alguien que lleva el caso a todas las instancias posibles, alguien que intenta alertar al mundo. Esa es su narrativa. Y para ciertos sectores opositores puede funcionar, porque hay personas que ya desconfían tanto de Morena que cualquier acusación contra el partido les parece creíble, incluso antes de ver pruebas completas. Así opera la polarización. Morena y el gobierno, en cambio, dicen otra cosa, que Alito está desesperado, que no puede ganar en las urnas, que busca en Washington lo que no pudo construir en México, que intenta convertir una derrota política en una presión extranjera, y que además lo hace mientras carga con acusaciones propias. Esa narrativa también es poderosa, porque conecta con una emoción muy profunda, la indignación contra el viejo PRI. Para millones de personas, el PRI no necesita demasiada explicación para ser asociado con corrupción. Basta mencionar las siglas y se activa una memoria colectiva de excesos, escándalos, impunidad y pactos oscuros. Entonces Morena no solo responde a Alito, usa a Alito como símbolo. Lo convierte en ejemplo de lo que dice combatir. Ahora, lo que realmente buscan puede ser distinto a lo que dicen. Según analistas y versiones cercanas a este tipo de disputas, Alito podría estar buscando varias cosas al mismo tiempo. Primero, reposicionarse como opositor duro. Segundo, cambiar el foco de sus propios problemas. Tercero, forzar a otros actores opositores a definirse. Cuarto, colocar a Morena bajo sospecha internacional. Y quinto,
mantenerse en el centro de la conversación. Porque en política, cuando tu partido se achica, la visibilidad se vuelve oxígeno. Si nadie habla de ti, desapareces. Si todos hablan de ti, aunque sea para criticarte, sigues ocupando espacio. ¿Es una jugada arriesgada? Muchísimo. Pero cuando un dirigente siente que el tiempo se le acaba, puede preferir un riesgo enorme antes que una irrelevancia lenta. El gobierno, por su parte, también tiene incentivos claros. Esta jugada le permite reforzar la narrativa de que la oposición no defiende a México, sino sus privilegios. Le permite recordar los casos y señalamientos contra Alito. Le permite hablar de soberanía. Le permite colocarse en una posición nacionalista frente a Estados Unidos. Y además le permite dividir a la oposición, porque no todos quieren cargar con el costo de defender una solicitud tan polémica. ¿Ves cómo una sola carta puede mover todo el tablero? No por su viabilidad jurídica, sino por su potencia política. Y antes de entrar a la parte más oscura de esta historia, si estás cansado de que la corrupción siempre quede impune, suscríbete, porque lo que viene ahora es exactamente lo que nadie quiere que sepas. La parte más oscura es que este conflicto revela un patrón que va mucho más allá de Alito. En México, cuando un político se queda sin fuerza interna, muchas veces intenta internacionalizar su conflicto. Lo hemos visto con denuncias ante organismos extranjeros, cartas a congresistas, entrevistas en medios internacionales, llamados a observadores, acusaciones de autoritarismo y advertencias sobre crisis democrática. Algunas veces esas denuncias son necesarias. No hay que descartarlas automáticamente. Hay contextos donde la presión internacional ayuda a visibilizar abusos reales. Pero también hay momentos donde se usa el extranjero como megáfono porque internamente ya no se tiene legitimidad suficiente. Y ahí está la diferencia. ¿Alito está buscando justicia o está buscando reflectores? También hay una presión de fondo que el espectador promedio no siempre ve: la relación México-Estados Unidos. Estados Unidos no mira a México solo como vecino, lo mira como socio comercial, frontera estratégica, ruta migratoria, pieza de seguridad regional, proveedor industrial, mercado energético y actor clave en América del Norte. Entonces, cualquier narrativa que presente a México como un país gobernado por un partido supuestamente vinculado a amenazas extremas, tiene consecuencias simbólicas. Puede alimentar discursos de intervención, endurecimiento fronterizo, sanciones, presión comercial o campañas electorales estadounidenses. ¿Realmente Alito midió ese costo? ¿O lo midió y aún así decidió avanzar porque el beneficio personal le parecía mayor? Lo más grave es que una acusación de ese tamaño no se queda dentro del pleito mexicano. Viaja. La leen medios, analistas, inversionistas, funcionarios, agencias, legisladores extranjeros y grupos de presión. Aunque no prospere legalmente, instala sospecha. Aunque sea jurídicamente débil, genera ruido. Aunque no cambie la realidad institucional, afecta percepción. Y en política internacional, la percepción también pesa. Por eso muchas voces críticas dicen que la jugada de Alito puede dañar a México incluso si no consigue nada concreto. Porque no se trata solo de ganar una solicitud, se trata de qué imagen del país estás ayudando a construir afuera. Pero también hay que decir algo que incomoda al oficialismo. Si existen señalamientos específicos contra funcionarios de Morena o contra actores ligados al poder, el gobierno tiene la obligación de responder con claridad. No alcanza con decir, es intervención extranjera. No alcanza con decir, es una campaña de la derecha. Si hay acusaciones concretas, se deben pedir pruebas, revisar expedientes, informar con transparencia y permitir que las instituciones mexicanas actúen. La soberanía no puede convertirse en escudo para esconder problemas internos.
Soberanía no significa negar, significa investigar desde casa, con reglas propias, sin aceptar imposiciones externas, pero tampoco tapar la basura debajo de la alfombra. Esa es la diferencia que este video tiene que dejar clara. Una cosa es rechazar que Washington decida sobre la política mexicana, y otra cosa es pretender que cualquier señalamiento contra el gobierno sea automáticamente falso. La madurez democrática está en sostener ambas ideas al mismo tiempo. México no debe aceptar intervenciones extranjeras en su vida partidista, pero México sí debe investigar a cualquier funcionario de cualquier partido cuando existan acusaciones serias. ¿Por qué cuesta tanto sostener las dos cosas? Porque la polarización nos empuja a elegir camiseta. O defiendes todo lo que hace el gobierno, o defiendes todo lo que hace la oposición. Y no, la realidad es más incómoda. En redes, la reacción fue inmediata. Hashtags como #AlitoMoreno, #PRI, #Morena, #Vendepatrias y #Washington empezaron a aparecer en comentarios, videos, publicaciones y discusiones políticas. Algunos usuarios acusaron a Alito de cruzar una línea histórica. Otros dijeron que Morena estaba usando la soberanía para evitar responder preguntas incómodas. Un sector se burló del PRI diciendo que ya no puede ganar en México y por eso busca ayuda afuera. Otro sector insistió en que si hay acusaciones internacionales contra figuras del oficialismo, el gobierno debe explicarlas. La conversación se polarizó en minutos. Y cuando una conversación se polariza así, la verdad suele quedar atrapada entre propaganda, indignación y memes. Un senador del bloque opositor podría decir que Alito tiene derecho a acudir a instancias internacionales si considera que hay amenazas graves. Un legislador oficialista podría responder que ningún mexicano con responsabilidad pública debería pedir que una potencia extranjera intervenga contra un partido nacional. Un analista de seguridad podría advertir que usar categorías como terrorismo, sin una base sólida, puede banalizar un concepto extremadamente grave. Y un especialista en relaciones internacionales podría señalar que este tipo de movimientos, aunque sean simbólicos, tienen consecuencias diplomáticas. ¿Quién tiene razón? Depende de qué parte estés mirando. Pero el punto central es que una jugada así no se puede tomar a la ligera. Pero eso no es todo. Lo que vino después fue peor para Alito en términos de percepción pública, porque sus críticos no solo discutieron su solicitud, empezaron a recordar su historial. Las menciones a Campeche, a las investigaciones, a los presuntos lujos, a los autos, a los relojes, a los señalamientos de desvíos, volvieron al centro de la conversación. Y ahí está la trampa comunicacional en la que cayó. Intentó poner el foco en Morena, pero terminó reactivando el foco sobre él mismo. Quiso acusar, pero quedó acusado. Quiso hablar de seguridad nacional, pero muchos volvieron a hablar de su patrimonio. Quiso mostrarse como defensor de México, pero lo pusieron a defenderse de la acusación de buscar apoyo extranjero. La reacción fue tan fuerte que hasta canales como este recibieron mensajes pidiéndonos que cubriéramos esto. Y aquí estamos. Si quieres que sigamos haciéndolo, suscríbete, porque sin tu apoyo, este tipo de análisis no llega a nadie. Ahora viene el análisis de fondo. No es la primera vez que vemos esto en la política mexicana. Cuando un partido pierde fuerza electoral, muchas veces intenta compensar con escándalo. Cuando un dirigente pierde legitimidad interna, busca legitimidad externa. Cuando una figura está acorralada por acusaciones propias, intenta convertirse en acusador de algo todavía más grande. Y cuando la política nacional no le alcanza, busca una tribuna internacional. El patrón es claro: desplazar el eje del debate, mover la cámara, cambiar el tema, convertir una defensa en ofensiva. ¿Te suena conocido? Debería. La historia política mexicana está llena de movimientos así.
Recordemos otros momentos donde la soberanía fue usada como bandera, mientras por debajo se negociaban cosas muy distintas. Recordemos cómo distintos gobiernos mexicanos han hablado fuerte frente a Estados Unidos en público, pero han cedido o negociado en privado cuando la presión era demasiado alta. Recordemos también cómo sectores de la oposición han denunciado autoritarismo ante organismos internacionales, cuando sienten que dentro del país ya no tienen fuerza suficiente. A veces esas denuncias tienen razón, a veces son tácticas. El problema es distinguir una cosa de la otra, y para eso hay que mirar evidencias, no solo discursos. Especialistas en derecho internacional suelen señalar que la designación de una organización como terrorista no es un trámite político simple ni una etiqueta que se coloca porque un adversario la pidió. Implica criterios, pruebas, procesos, consecuencias diplomáticas y decisiones de Estado. Si una solicitud de ese tipo se dirige contra el partido gobernante de un país aliado, el nivel de gravedad sería enorme. No sería una sanción menor, no sería una declaración simbólica. Sería una ruptura de proporciones gigantescas en la relación bilateral. Por eso, muchos analistas consideran que la jugada tiene más valor mediático que viabilidad real. Y si eso es así, la pregunta vuelve con más fuerza. ¿Alito lo hizo para lograr un resultado jurídico o para provocar una tormenta política? De acuerdo con registros públicos y reportajes acumulados durante los últimos años, el PRI ha vivido una caída sostenida desde sus momentos de máximo poder. Perdió la presidencia en el año 2000, volvió en 2012, volvió a caer en 2018 y después quedó atrapado en una alianza opositora donde muchas veces ya no lidera, sino acompaña. Esa pérdida de centralidad genera desesperación, porque un partido acostumbrado a mandar no siempre sabe cómo sobrevivir cuando ya no manda. Y un dirigente acostumbrado a controlar estructuras no siempre acepta que esas estructuras ya no alcanzan para ganar. Ahí nacen las jugadas extremas. Ahí nacen los discursos incendiarios. Ahí nacen los movimientos que parecen más pensados para titulares que para soluciones reales. El caso de Alito revela algo más profundo sobre el sistema político mexicano: la crisis de autoridad moral. Todos acusan a todos, pero casi nadie llega limpio a la discusión. El PRI acusa a Morena de poner en riesgo el país. Morena acusa al PRI de representar corrupción histórica. La oposición acusa al gobierno de autoritario. El gobierno acusa a la oposición de vendepatrias. Y mientras tanto, el ciudadano mira y se pregunta: ¿quién está diciendo la verdad y quién está usando la verdad como arma? Porque esa es la tragedia de una democracia polarizada. Incluso cuando alguien dice algo cierto, lo dice desde un interés. Incluso cuando alguien denuncia algo real, lo usa para ganar poder. Y aún así, las denuncias deben investigarse. Ese es el dilema. Recuerda que al inicio te dije que había algo que nadie estaba contando. Estamos llegando ahí. La clave no es solo que Alito haya ido a Washington. La clave es que esa jugada parece revelar el punto exacto donde la oposición tradicional se quedó sin estrategia nacional convincente. Si no puedes derrotar al oficialismo con votos, intentas debilitarlo con denuncias. Si no puedes convencer a la ciudadanía, intentas convencer a actores externos. Si no puedes renovar tu partido, radicalizas tu discurso. Si no puedes explicar tu pasado, acusas al presente de ser peor. Esa es la mecánica, y es peligrosa, porque en lugar de fortalecer la democracia, puede convertir la política en una guerra permanente de deslegitimación. Lo que voy a decir ahora es importante, y si llegaste hasta aquí es porque te importa entender esto de verdad. Suscríbete al canal porque esta clase de análisis toma tiempo, investigación y compromiso. Y lo seguimos haciendo por la gente que quiere saber la verdad. La revelación central es esta: la jugada de Alito no parece diseñada principalmente para que Estados Unidos destruya a Morena, porque eso sería diplomática y jurídicamente extremadamente complejo.
Lo que realmente parece estar pasando, según la lectura política del caso, es que Alito está intentando convertir su propia debilidad en una ofensiva de alto impacto. Si su partido está debilitado, necesita una bandera. Si su imagen está cuestionada, necesita un enemigo más grande. Si sus investigaciones lo persiguen, necesita aparecer como perseguido. Si Morena domina la conversación nacional, necesita llevar la conversación a un terreno internacional. Esa es la pieza que conecta todo. Mira la secuencia. Primero, Alito enfrenta desgaste y señalamientos. Segundo, el PRI pierde fuerza y centralidad. Tercero, Morena mantiene una narrativa dominante contra el viejo régimen. Cuarto, aparecen acusaciones y tensiones relacionadas con figuras del oficialismo. Quinto, Alito toma esas acusaciones y las escala al máximo nivel simbólico. No solo denuncia a personas, apunta contra el partido entero. Sexto, el gobierno responde acusándolo de traicionar la soberanía. Séptimo, el caso se convierte en una batalla narrativa donde cada parte gana algo. Alito obtiene visibilidad, Morena obtiene un ejemplo perfecto de oposición desesperada, y el país queda atrapado otra vez entre acusaciones cruzadas. Y lo más grave de todo es que, mientras los políticos ganan titulares, el ciudadano puede terminar perdiendo claridad. Porque si hay acusaciones serias contra figuras de Morena, deben investigarse. Si Alito está usando a Estados Unidos para presionar políticamente a México, debe cuestionarse. Si el gobierno usa el nacionalismo para evitar rendición de cuentas, también debe cuestionarse. Si la oposición usa la palabra terrorismo como herramienta electoral, debe responder por la gravedad de esa acusación. Nada de esto se resuelve con gritos. Nada de esto se resuelve con memes. Nada de esto se resuelve diciendo los míos son buenos y los otros son malos. Eso es infantil. Y la política mexicana ya no puede darse el lujo de tanta infantilización. Si esto se confirma en los términos más graves que se han difundido, estaríamos hablando de una de las jugadas más polémicas de un dirigente priista en años: acudir a instancias estadounidenses para intentar golpear al partido que gobierna México. Pero si la solicitud fue presentada de otra manera, con otros alcances o con argumentos más específicos, también debe explicarse con precisión para evitar exageraciones. Porque en estos temas, las palabras importan. No es lo mismo denunciar a funcionarios que pedir la destrucción política de un partido. No es lo mismo pedir cooperación que pedir intervención. No es lo mismo alertar sobre riesgos que invitar a una potencia extranjera a decidir sobre la democracia mexicana. Las implicaciones hacia adelante son enormes. Para Alito, el riesgo es quedar marcado como el dirigente que llevó la pelea interna del PRI contra Morena hasta Washington. Para el PRI, el riesgo es cargar con otra imagen de desconexión histórica: el partido de la soberanía acusado de pedir intervención. Para Morena, el riesgo es creer que esta polémica lo exime de responder cualquier señalamiento serio contra sus propios cuadros. Para Sheinbaum, el desafío es sostener una defensa firme de la soberanía sin convertirla en pretexto para cerrar la discusión. Y para México, el riesgo más grande es que la política interna vuelva a usarse como moneda de presión en la relación con Estados Unidos. Pero hay algo que muchos no están viendo. Esta jugada puede terminar dañando más a la oposición que al gobierno. Porque una oposición que quiere volver a gobernar necesita mostrarse como alternativa nacional, no como fuerza que busca árbitros externos cada vez que pierde poder interno. Necesita presentar proyecto, no solo denuncia. Necesita convencer ciudadanos, no solo activar embajadas, agencias o medios extranjeros. Necesita explicar qué haría diferente, no solo decir que Morena es un peligro. Y mientras Alito se coloca en el centro con una jugada tan estridente, otros sectores opositores quedan obligados a decidir si lo acompañan o si se alejan.
Esa decisión puede fracturar aún más un bloque que ya venía golpeado. La reflexión final es dura, pero necesaria. México no puede permitir que ningún partido, ni el PRI, ni Morena, ni ningún otro, use la soberanía como disfraz de conveniencia. Tampoco puede permitir que las acusaciones graves se conviertan en espectáculo sin pruebas. La democracia se debilita cuando los políticos dejan de intentar convencer al pueblo y empiezan a buscar salvación en poderes externos. Y también se debilita cuando el gobierno confunde defensa nacional con blindaje partidista. Entonces te pregunto, ¿crees que Alito Moreno tiene autoridad moral para presentarse como defensor de México después de llevar esta disputa a Washington? ¿O crees que tiene derecho a denunciar internacionalmente lo que considera una amenaza? ¿Esto es estrategia política calculada o pura desesperación? ¿Estamos viendo una denuncia legítima o el último intento de un PRI que ya no sabe cómo recuperar el poder por la vía normal? Estate atento porque en el próximo video vamos a revisar exactamente qué hay detrás de los señalamientos que Alito usó como pretexto contra Morena. Y hay detalles que te van a sorprender. Si este video te ayudó a entender lo que los medios no dicen, compártelo con alguien que necesite verlo. Dale like si crees que este análisis vale la pena y suscríbete si quieres que esto siga saliendo a la luz.